Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una bienvenida cordial a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. A la vez les damos una bienvenida al programa de esta oportunidad que es Las Casas que Jesús Visita. Y en este programa estamos desarrollando la serie de las enseñanzas que transformaron el mundo a través de las parábolas del Señor Jesús. El tema para esta oportunidad es la parábola de los labradores malvados o la parábola de los inquilinos malvados. Y de manera que los invitamos para que puedan compartir este enlace en todas sus plataformas digitales, con todas sus amistades y contactos. Y a la vez los invitamos para que ustedes puedan eh, suscribirse a nuestro canal de YouTube, Iglesia a tu alcance TV. Y también unirse a nuestro grupo en Facebook y ser seguidores de nuestra página en Facebook también. Es para mí una alegría, es un honor el estar cada noche de los días viernes con ustedes, estudiando y profundizando estas hermosas enseñanzas que nos ayudan en nuestra edificación espiritual. Y como ya hemos mencionado, la parábola que nos cita en esta oportunidad para poder estudiar es una parábola que tiene una enseñanza muy importante. Y esta parábola se circunscribe dentro del contexto prácticamente de la última semana de vida del Señor Jesús. En la parábola anterior nosotros mirábamos acerca de la entrada triunfal de Cristo a la ciudad de Jerusalén. Y esta parábola prácticamente es la última parábola que da término a su ministerio terrenal. Y decíamos que las tres últimas parábolas que hemos estudiado, como es esta parábola de los labradores malvados, la parábola de los dos hijos, y en estas parábolas, la parábola de la red, encontramos que el Señor Jesús las usó para dar un mensaje directo a la élite religiosa del pueblo de Israel, de los judíos del tiempo del Señor Jesús. Y él usaba las parábolas, que era un lenguaje, por así decirlo, de adivinación, para que ellos pudieran interpretar qué era lo que él les quería decir con estas ilustraciones, y a la vez estas parábolas era un lenguaje tan sencillo para que la gente común y corriente lo pudiera entender sin ningún problema. Además, él usaba estas parábolas porque a través de este lenguaje figurado o simbólico, estos enemigos, como eran los escribas, fariseos, los sacerdotes y los ancianos, no lo podían acusar usando estas parábolas. Entonces, dentro de este contexto es que se desarrolla esta parábola de los labradores malvados. Y esta parábola, si bien es cierto, así figura en sus Biblias con este nombre, pero bien podría llamarse la parábola de los mayordomos, de el tesoro del Señor, de los mayordomos de esas verdades infinitas que Dios había revelado. Y esta parábola está en los tres evangelios. Está en el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Cada una de estas lecturas aporta elementos interesantes. Pero nosotros vamos a tomar como referencia
la versión que está en el libro de Mateo 21, del 33 al 40. Y dice así: oíd otra parábola. Fue cierto hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la dio en renta a labradores y se partió lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, al uno lo hirieron y al otro lo mataron y al otro lo apedrearon. Dice allí, ¿no? Luego dice más: envió otra vez a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y tomemos su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Pues cuando viniere el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? ¿Qué hará con aquellos labradores? Entonces, dice en la lectura, y dícenle ellos: a los malos destruirá malamente, y su viña dará a renta a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y les dice Jesús: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Esta es puesta por cabeza del ángulo. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será echado a gente que haga los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere será pulverizado. Y oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos, y buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo, porque el pueblo lo tenía a Jesús por profeta. Entonces, aquí está la pregunta, ¿no? ¿Por qué el Señor Jesús usó esta parábola? Como mencioné a la introducción, que era para que ellos no la entendieran. Sin embargo, esta es una de las parábolas que prácticamente es una parábola que fue, no digamos parábola, sino que fue en un lenguaje directo, fue un lenguaje personalizado, y que ellos, al escuchar, desde el momento que escucharon que un padre plantó una viña, ellos de inmediato entendieron que se estaba refiriendo a ellos, porque nadie en el territorio de Israel podía ignorar que para el pueblo de Israel, cuando Dios usaba la expresión viña, era que se refería a ese pueblo escogido, a ese pueblo elegido. Pero dijimos que el Señor Jesús usó esta parábola usando un lenguaje para evitar de que ellos en esta parábola pudieran prenderle, pudieran arrestarle o pudieran acusarlo ante las autoridades del Imperio Romano. Eso por un lado. Y por otro lado, porque ellos habían rechazado
al Señor Jesús. Recordemos que Él está pasando prácticamente la última semana de su ministerio. Y a lo largo de 3 años y medio, Él había estado recorriendo todo el territorio de Israel, de norte a sur, enseñándoles estas hermosas lecciones que transformaron el mundo. Sin embargo, no encontró aquello que el Señor esperaba de todo corazón. En esta parábola, la palabra clave aquí es reino. Y vamos a explicar un poquito más adelante por qué. Y el texto clave de esta parábola es el versículo 43, el versículo clave. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado a vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. El tema principal que se encuentra en esta parábola es la justicia de Dios contrapesada con la misericordia. Y estos últimos 3 años de ministerio del Señor Jesús, vamos a decir, fue su tiempo de oportunidad, fue su tiempo de gracia para que esta nación de Israel o estos judíos del tiempo del Señor Jesús pudieran entregar su vida a Cristo, pudieran haber aprovechado esa oportunidad de aceptar a Cristo como el Mesías y hubieran tenido acceso a la salvación. En segundo lugar, el tema en esta parábola aquí es el tesoro. Hemos estudiado algunas parábolas acerca del reino y hay una parábola en específico acerca del tesoro y en esta parábola nuevamente se vuelve a repetir ese tema, el tesoro del reino. O sea, son dos, justicia y misericordia y el tesoro del reino. Entonces, esta es la parábola de los labradores malvados, como ya mencionamos, que podía bien llamarse la parábola de los mayordomos, dada a la explicación que viene a continuación. Entonces, esta parábola nos habla de que el dueño de la viña, ese padre, ese cabeza de familia, planta una viña y le pone un cerco, le pone un vallado, le pone una torre para que en la torre una guardia cubra vigilancia y evite el asalto de invasores o de animales salvajes. Y además cava un canal de agua para que esa viña o ese campo de cultivo tenga siempre el agua viva para que pueda servir de regadío para el sembrío. Entonces, ¿para qué el Señor Jesús usó esta parábola? Volvemos a repetir, para enseñarles que la misericordia de Dios había llegado a su fin. ¿Y por qué decimos a su fin? Porque desde el momento que el Señor Jesús y desde el momento que Dios en el Antiguo Testamento llama a Abraham para, a partir de la descendencia de Abraham, tener un pueblo, una nación que lo pueda honrar, que pueda ser testimonio de salvación para las naciones del mundo, desde ese momento hasta los días del Señor Jesús, fue un tiempo de casi 4000 años de misericordia, de oportunidad, de gracia para este pueblo. Y durante todos esos 4000 años, el Señor Jesús y Dios enviaban sus mensajeros, como lo dice allí la parábola, ¿no? Enviaba a sus siervos para que les dieran esos mensajes de esperanza, de arrepentimiento y de salvación. Pero estos no quisieron doblegar su servicio. Y los tesoros del reino que están expresados en esta parábola, por ser malos mayordomos, el Señor se los iba a quitar y se los iba a dar a otra gente que sí irían a convertirse en buenos y genuinos mayordomos de los tesoros celestiales.
Entonces, ¿qué podemos entender de esta parábola? El Padre aquí en esta parábola es Dios. La viña, pues, es la nación de Israel, tanto como territorio como también como población. Y los labradores de esa viña era el gobierno de esa nación representado en, ya sea en los reyes de la antigüedad, ya sea en los jueces de la antigüedad, y luego en el sistema religioso, como lo eran los sacerdotes, los escribas, los fariseos, el Sanedrín, los maestros de la ley. ¿Ve? Veamos más. Entonces dice aquí el versículo 33, oíd otra parábola, fue cierto hombre padre de familia. Dios es el padre aquí. Dios es el dueño de la viña porque Él es el que planta la viña, porque Él es el que los escogió a ellos como su pueblo. Y Él es además el creador no solamente de ellos, sino de toda la humanidad. De manera que tú como persona, tú como familia, o tú como iglesia corporativa, pues son propiedad del Señor. Por varias razones. Primero, porque Él nos creó. Segundo, porque Él envió a su Hijo para redimirnos. Y tercero, porque Él hasta la fecha nos sigue sustentando con su poder para que nosotros podamos tener vida. Y esta es la viña del Señor. El versículo 33 dice ahí, ¿no? El cual plantó una viña y la cercó de vallado y cavó un lagar y edificó una torre. La viña, como ya mencionamos, es la nación de Israel. La viña es el pueblo de creyentes de todo el mundo en la antigüedad y en la actualidad. Los creyentes de todo este tiempo del Señor Jesús, como fueron los discípulos, que fueron los 12, y luego esa explosión de crecimiento de la iglesia que ocurrió a partir de Hechos 2 con la llegada del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, esta viña, este pueblo de Dios, lo forman todos aquellos creyentes, hombres y mujeres, que han aceptado este mensaje de salvación y que han decidido echar su suerte, echar su vida con Dios, con Cristo y con su palabra. Entonces, esta viña está formada por gente de todo el mundo, de todas las nacionalidades, de todos los credos, que dejan sus credos, ¿no? Apegados a la Biblia y se vuelven a Dios. De todas las clases sociales y de cualquier latitud del mundo, tienen la oportunidad de llegar a formar parte de esta viña del Señor. Y aquí vemos a los labradores. Estos labradores, ellos se tomaron atribuciones que no les correspondían. Si bien es cierto, el padre les había dado en arrendamiento esa viña, ellos se consideraban dueños. Y no solamente sobre esa propiedad, sino que inclusive se consideraron con más autoridad que el mismo dueño, tanto así que dice el texto, que ellos apedrearon a los siervos que envió el padre. Maltrataron a los siervos que envió el Padre y tuvieron todavía la osadía de matar a los siervos que envió el Padre. Dice el versículo 33, y la dio en renta a labradores y se partió lejos. En la primera aplicación se refiere, como ya mencionamos, al liderazgo religioso. Representado en los fariseos, en los escribas, en los ancianos, en los sacerdotes, y luego en segundo lugar a la nación judía de los tiempos del Señor Jesús. Y en siguiente lugar, pues esta aplicación también se refiere a todo el sistema de líderes religiosos, ¿ok?, del mundo entero, que procuran atribuirse el lugar de Dios, o quieren hacer funciones como si fueran Dios o como si fueran los representantes de Dios. Y aquí vemos los frutos, los frutos. Y el Señor envió a sus siervos en época de frutos para
esperar frutos en ellos. Y eso, como ya mencionamos, lo hizo a lo largo de todo el Antiguo Testamento por espacio de 4000 años. Y esos siervos eran los profetas, eran los mensajeros. ¿Y qué es lo que hacía este pueblo con ellos? Los mataba. ¿Y qué frutos esperaba que ellos pudieran producir? Frutos de arrepentimiento, frutos de conversión y frutos de testificación del amor de Dios. Y no lo hicieron así. Entonces, aquí dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen su fruto. Y como ya mencionamos, el Señor esperaba que se arrepintieran de sus pecados y que se convirtieran para poder así ser considerados hijos de Dios, que como herederos de las riquezas celestiales del mensaje de salvación que era la palabra de Dios que Dios les había dado, ellos fueran luz para las naciones, dando a conocer ese mensaje. Y entonces los siervos desde la antigüedad eran los profetas, todos los profetas, hasta los días del Señor Jesús. Y en los días del Señor Jesús, al último profeta que ellos le dieron muerte fue al profeta Juan el Bautista. Y dicho sea de paso que para este tiempo, siendo que le faltaba a Cristo ya una semana para ir al sacrificio, en esos días habían dado muerte a Juan el Bautista. De manera que cuando ellos escuchan esta parábola, pues inmediatamente se sintieron aludidos porque sabía que Jesús les estaba hablando a ellos, no en parábolas, sino que en un lenguaje directo, en un lenguaje de acusación, en un lenguaje de fiscalización. Y ellos se morían de vergüenza porque el Señor Jesús los estaba no solamente desenmascarando, los estaba desnudando allí ante la comunidad de creyentes. El versículo 34 dice, envió a sus siervos, a los labradores, y estos siervos son los profetas del Antiguo Testamento. Y miren lo que el Señor Jesús les reprocha en su cara, les recrimina en su cara a ellos esto que está en Mateo 23, versículo 29 en adelante. Miren lo que dice ahí. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Miren qué curioso. Ellos levantaban no solamente tumbas muy lujosas o elegantes de todos aquellos profetas que sus padres habían dado muerte, sino que les levantaban monumentos, les levantaban ciertos trofeos de ornamento en reconocimiento a esos profetas. Cuando primero les habían dado muerte porque estos profetas venían a reprenderlos de sus pecados. Y dice el Señor Jesús, y decís, si hubiéramos estado en vida en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de ellos en las muertes de estos profetas. Eso era lo que ellos decían. Y el Señor Jesús dice, curioso, ¿no? El Señor Jesús dice, ustedes hubieran hecho exactamente lo mismo que hicieron sus padres. Y prueba de esto está que hace unas semanas atrás ustedes acaban de dar muerte al último de los profetas que Dios le envió a ustedes, el cual es Juan el Bautista. Y cuando el Señor Jesús se refiere a Juan el Bautista, él dice que Juan el Bautista fue el profeta más grande de toda la galería de profetas que pudo haber tenido el pueblo de Israel. Y luego le recrimina diciéndole, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis a la condenación del infierno? Miren, que él comienza el versículo diciendo, hipócritas, y termina el versículo diciendo, generación de víboras. En otras palabras, ustedes son hijos de Satanás. Dios los adoptó a ustedes para hacer que llegaran a ser sus hijos,
pero ustedes por decisión propia han decidido ser hijos de Satanás. Satanás en la Biblia es la serpiente antigua y él les dice a ellos, ustedes son serpientes, son generación de víboras. Por donde quiera que van, esparcen veneno y hacen daño y destruyen a la gente. Y luego les pregunta, ¿cómo van a escapar ustedes de la justicia que Dios aplique? Porque esta parábola es de justicia que está hablando el Señor Jesús. Muy interesante. Dice más. Juan el Bautista había sido muerto en aquellos días. Y los apóstoles en ese tiempo, pues se convirtieron en esos mensajeros por esos 3 años y medio en compañía del Señor Jesús. Aquellos mensajeros que estos judíos nunca quisieron ser. Y en nuestros días, pues aquellos siervos representan a nosotros, a los cristianos, a los verdaderos discípulos que quieren hacer la voluntad del Señor. Y siendo que estos labradores malvados mataron a los siervos que eran los profetas, entonces el Padre extiende una acción de misericordia más, una última oportunidad más, y envía a su propio Hijo. Envía a su Hijo. Y miren, el lenguaje que el Señor Jesús usa aquí en esta parábola. Dice, y a la postre les envió su Hijo, diciendo, tendrán respeto a mi Hijo. Y estos malhechores, cuando se enteraron de que era el Hijo que estaba viniendo, ellos sabían que venía el juicio para ellos. Ellos sabían que ese Hijo les iba a quitar la propiedad. Ellos sabían que no solamente les iba a quitar la propiedad, sino que ese Hijo los iba a destruir por haber matado a los siervos de su padre. ¿Y saben quién era ese Hijo? Ese Hijo es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. Y ellos sabían de que Cristo, al estar narrándoles esa parábola, les estaba hablando de que todas las profecías del Antiguo Testamento se habían cumplido en él y se estaban cumpliendo en Cristo. Y dice allí el Marcos 1:11, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien estoy muy agradado. En el momento del bautismo del Señor Jesús, se abrió el cielo y se escuchó la voz del Padre, diciendo, este es mi Hijo amado. Y era su Hijo amado porque este Hijo había venido a hacer la voluntad del Padre. Son solo 2 ocasiones en el misterio del Señor Jesús que se escucha esta declaración del Padre, mi Hijo amado. La otra declaración está en el día cuando el Señor Jesús se transfiguró delante de ellos y escogió a 3 discípulos de su círculo más íntimo, a Pedro, a Santiago, llamado Jacobo también, y a Juan. Y él los llevó a ese monte, y en ese monte Cristo se transfiguró. Es decir, Cristo tomó esa gloria celestial como Dios allá en el cielo, pero se presentó allí en forma visible y los discípulos lo vieron. Y junto con él, 2 personajes de la antigüedad, Moisés y Elías. Entonces, miren qué dice el texto, Mateo 7:15, 17:5. Y estando aún hablando él,
He aquí una nube resplandeciente los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en el cual estoy muy complacido, a él oíd. Miren que él dice, es mi Hijo amado. Y el padre de la parábola dice, envió a su Hijo amado. Y ustedes pueden imaginarse, ¿no? A esos escribas y fariseos. ¿Cómo es que ellos se sentían mientras el Señor Jesús les estaba narrando esto? Y ahí está Moisés y ahí está Elías. ¿Y por qué aparece Cristo allí con Moisés y Elías? Pues por razones muy sencillas. Primero, porque tanto Moisés como Elías representan a aquellos siervos que son los profetas que Dios envió desde la antigüedad para mandar mensajes de arrepentimiento y de salvación a esa nación judía. Y esto los escribas y los fariseos lo sabían perfectamente. La siguiente razón es que Elías representa a todos aquellos hijos de Dios fieles que no verán la muerte. Que cuando Cristo venga por segunda vez, ellos en vida irán al cielo. Si usted en vida acepta a Cristo y es llamado a la tumba para descansar a través de la muerte, usted va a resucitar. Pero si es que usted, Dios le da el privilegio de estar en vida cuando Cristo venga por segunda vez, como Elías, usted será transformado de lo mortal a lo inmortal e irá al cielo en vida tal como Elías fue al cielo. Y luego está Moisés. Moisés murió. No tuvo la oportunidad de entrar a la tierra prometida. ¿Y sabe por qué no entró? Porque Dios le tenía reservada la Canaán celestial. Y Dios le dijo, te voy a invitar al descanso y vas a resucitar para que entres no a esta tierra perecedera de Canaán, sino a la Canaán celestial. Entonces Moisés representa a todos aquellos hijos de Dios fieles que en vida aceptan a Cristo y se dejan convertir por el Espíritu Santo. Y si Dios los llama al descanso, entonces resucitarán así como Moisés y serán llevados a la Canaán celestial. Miren lo que dice Hebreos 1 y 2. Dios, que habló muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, nos ha hablado en estos posteriores días por su Hijo, a quien puso heredero de todas las cosas, por quien también hizo los mundos. Ya estamos viendo allí que Dios, a través de estos personajes que hemos visto, ¿no? Moisés y Elías, a través de todos los profetas del Antiguo Testamento, les enviaba mensajes de salvación, mensajes de esperanza, mensajes de amor y de salvación, pero ellos no quisieron. Hasta que se vio en la necesidad de enviar a su propio Hijo amado en persona. Cristo vino en persona para demostrar ese amor por ese pueblo, por esa viña, por esa nación. Tanto así que le dedicó todo su ministerio de 3 años y medio para que pudieran arrepentirse y no lo hicieron. Fueron malos labradores, fueron malos mayordomos. Entonces, siendo que estos labradores malvados dieron muerte al Hijo de Dios, entonces ahora viene el Padre, viene Dios y viene y pide cuentas, viene y hace justicia, dice el versículo 40. Pues cuando viniere el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Miren, que esta pregunta el Señor Jesús le está preguntando a los escribas y fariseos, a los sacerdotes y a toda esa líder, esa red de ancianos. A todos ellos se le está preguntando esto. Y ellos le dicen, a los males destruirá malamente,
y su viña dará en renta a otros labradores que le paguen sus frutos a su tiempo. ¿Ok? Ellos entendían todo. El Señor Jesús aquí actúa como cuando lo encaran al rey David, ¿no? El profeta le dice, hubo un hombre que le quitó la oveja, la única oveja que tenía, uno de sus siervos. Y David dice, ese hombre es digno de muerte. Y aquí es la misma respuesta que ellos dan. Aquí, si yo fuera el padre, dicen ellos, lo que yo haría es que destruiría a esos malhechores y mi viña se la daría a otra gente. Es muy interesante. Miren lo que le va a decir el Señor Jesús más adelante. El juicio que Dios envió a los judíos del primer siglo se cumplió en el año 70, cuando las tropas del Imperio Romano destruyeron a todos esos judíos que estaban en la ciudad de Jerusalén. Destruyeron la ciudad, destruyeron el templo. Y los pocos que lograron escapar tuvieron que refugiarse dispersos por el mundo entero. Y Dios le dio esa maldición de que nunca más podían volver a ese territorio de Jerusalén. Para mucha gente, y lo que es triste, que para mucha gente, entre comillas, llamada cristiana, consideran que eso es la tierra santa. Consideran que esas son las tierras benditas, las tierras bíblicas, cuando el Señor le desató una maldición a ese territorio. Tanto así que les dijo, ustedes vivirán dispersos en el mundo. Jamás de los jamases volverán a vivir a este territorio porque yo se los estoy quitando. Ustedes no podrán volver aquí. Si ustedes quieren tener mi bendición, tendrán que hacerlo en las afueras, alrededor del mundo. Pero en la soberbia del hombre, están volviendo allí a ese territorio, en rebeldía abierta contra la voluntad de Dios. Entonces, así como ellos rechazaron hacer la voluntad de Dios, así como ellos rechazaron a Cristo, entonces Dios lo rechazó a ellos y escogió a otro pueblo, escogió a otros labradores, escogió a otros administradores para darles esa viña. Pero miren, que luego el Señor Jesús le da un brusco repentino a la parábola. Le menciona un elemento totalmente como que no concuerda. Pero miren lo que dice, ¿no? Que el versículo 42, nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores, esta es puesta por cabeza del ángulo, por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien cayere la piedra lo pulverizará. ¿Acaso no se ven ustedes aquí en esta parábola, en otras palabras? Es decir, Dios como que les da otra figura para hacerlos entender de una manera más completa todavía, más directa. Y entonces el Señor Jesús usa la figura de la piedra. Yo puse aquí una piedra preciosa, ¿no? Un diamante que ilustra esto. Pero Cristo está hablando de una piedra que es una piedra de construcción y que generalmente es puesta en la base donde se va a construir el edificio, como zapata, como un fundamento firme. Él está hablando de eso. Pero ¿por qué menciona eso el Señor Jesús? Porque esa viña, esa nación de Israel, los profetas de la antigüedad habían dicho que era también considerada por Dios como una piedra preciosa, como una piedra angular en la construcción. Pero cuando el Señor Jesús dice que si alguien cae sobre esta piedra, entonces se quebrantará. Pero si la piedra cae sobre esa persona, lo reducirá a polvo. ¿Qué significa esto? Que Cristo es la piedra. Y tú tienes la oportunidad de aceptar a Cristo y de caer ante esa piedra
tú caer de rodillas, humillado, contrito, sobre esa piedra. Si tú caes sobre esa piedra que es Cristo, entonces te va a restaurar, te va a restablecer, te va a recrear como una nueva criatura. Pero si la piedra cae sobre ti, entonces esa piedra es tan grande, es tan poderosa, que te va a convertir en polvo y ceniza. Y esa piedra que está por venir y que va a caer sobre la humanidad perversa es Cristo mismo, como esa piedra, pero en su segunda venida de Cristo, el cual es que viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú lo aceptaste a Cristo antes de que Él caiga sobre ti, entonces tú estarás allí junto con estos redimidos. Pero si tú rechazaste esta piedra, entonces cuando Cristo venga por segunda vez, entonces allí serás destruido y de ti no quedarán ni los recuerdos. Eso está queriendo decirle a ellos. Y dice el versículo 42, ¿nunca leíste esto en las Escrituras? ¿Y de qué Escrituras está hablando? Del Antiguo Testamento, de lo que los profetas habían escrito. Miren dónde estaba esto. Por ejemplo, en Salmo 118, versículo 22, dice así. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo de parte del Señor. Es esto, es maravilla en nuestros ojos. Es decir, esa piedra en el Antiguo Testamento se refería a la nación de Israel. Eso quiere decir. Ellos sabían que el Señor Jesús estaba hablando de esa piedra. Pero ¿qué dice más acá? Otro texto. Isaías 28, 16. Dice así, por tanto, el Señor Dios dice así, he aquí, yo fundo en Sión una piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento, estable. El que creyere no se apresurare, y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia. Y granizo barrerá la escogida de la mentira, y aguas arrollarán al escondrijo. Está escrito en los profetas de la antigüedad. Y ellos, los escribas y fariseos, prácticamente se sabían de memoria las escrituras. Y ellos sabían de dónde el Señor Jesús estaba citando esto. Pero lo que a ellos les indigna es que el Señor Jesús, Él hace esa aplicación diciendo que esa piedra que era la nación de Israel ya no es más la nación de Israel, sino que esa piedra soy yo. Él se aplicó a sí mismo esa piedra, diciéndoles que todo lo que hablaba acerca de esa piedra apuntaba a él. Y Pedro más adelante aplica esto. Veamos lo que dice en Hechos 4, 10 al 11. Dice así, sea notorio a todos vosotros, está hablando ahora a los judíos, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el que vosotros crucificasteis, el que Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está de pie en nuestra presencia sano. Está cuando sanaron a un hombre en el pórtico de Salomón. Este es la piedra que fue reprobada de vosotros, los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. O sea, Pedro está dando interpretación, lo mismo que el Señor Jesús dijo, que esa piedra ya no es Israel, sino que esa piedra es Cristo. Y estos judíos del tiempo del Señor Jesús habían rechazado esa piedra. Y en primera de Pedro 2, 6 al 7 dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida y preciosa. El que creyere en él no será confundido. Para vosotros, pues, que creéis en él, es precioso, mas para los desobedientes, para los que no creen, la piedra que los edificadores rechazaron,
Esta fue hecha la cabeza del ángulo. Y ellos, cuando escucharon todo esto, era como que se le desplomaba a los cielos sobre ellos. Porque luego de darles un segundo tema, un segundo elemento, una segunda figura, luego agrega otra tercera figura y usa la palabra reino. Versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que dé frutos. El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios en esta parábola? El reino de Dios en esta parábola es Cristo. Es el mensaje de Cristo. Porque está hablando del mensaje de los profetas que fueron enviados en el Antiguo Testamento. Y los profetas del Antiguo Testamento, todo su mensaje, en forma resumida, fue hablar de Cristo, de ese Cristo prometido, de ese Mesías prometido, de ese Mesías que iba a venir, de manera que toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, el único mensaje central del cual se ocupa es hablar de Cristo. Entonces, el reino en esta parábola es Cristo. Y Cristo les está diciendo a ellos que les está quitando a ellos a ese Cristo. Les está quitando a ellos a ese tesoro. Les está quitando a ellos a esa salvación o ese mensaje de salvación para dárselo a otra gente. Y miren lo que dice acá más. Ese tesoro es la ley. Y cuando hablamos de ley, nos referimos por lo menos a tres elementos. En el Antiguo Testamento, ley se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En esos 5 libros, la palabra ley se refiere a los 10 mandamientos de Dios. La ley moral, la ley del decálogo, dada a Israel en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. En esos 5 libros, la palabra ley se refiere al sistema de gobierno que Dios le dio a la nación de Israel a partir del monte de Sinaí. Y en esos 5 libros, la palabra ley significa a todo ese sistema de leyes de sanidad para que este pueblo de Israel viviera una vida sana y una vida en armonía dentro de la sociedad. Entonces, ese tesoro es también la palabra de Dios. La palabra de Dios toda, desde Génesis hasta Malaquías en el Antiguo Testamento, y para nosotros, además de Génesis hasta Malaquías, desde Mateo hasta el Apocalipsis. Toda la Biblia es ese tesoro. Siguiente, el pacto. Ese pacto que Dios prometió de salvación y vida eterna, que se iba a cumplir en la venida de Cristo. También eso está allí dentro de eso que es el tesoro. Y nosotros así tenemos que aceptarlo. Luego, las promesas. Todas las promesas que Dios dio en el Antiguo Testamento a Israel fueron promesas condicionales. Es decir, que se iban a cumplir siempre y cuando ellos se mantuvieran obedientes a Dios, obedientes al pacto. Pero mientras ellos no se mostraban obedientes, Dios no les daba esas promesas. Y el mayor pacto fue aceptar a Cristo como su Salvador, lo cual no lo hicieron. Y entonces, esas promesas que Dios tenía de salvación y vida eterna, les quita a ellos y se la da ahora a un pueblo que sí cree, a un pueblo que acepta ese pacto. Entonces, este pueblo, que no son judíos, que son gentiles, tienen ese privilegio de gozar de esas promesas. Y luego, ese tesoro, ese mensaje celestial incluye las verdades para todo el pueblo que nosotros tenemos que compartir. Y hablando de esto, por ejemplo, él en más de una ocasión les hizo referencia a esta gente acerca del contenido de la Biblia.
Dice en San Juan 5, 39 y 40. Dice, ustedes escudriñan, ustedes estudian las Escrituras. Porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, que las Escrituras les habla de la vida eterna. Claro, porque les habla de Cristo. Y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no quieren venir a mí para que tengan vida. Más directo que esto no pudo haber sido el Señor Jesús. Dice otro texto en Lucas 24, 26 al 27. ¿No era menester que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras las cosas acerca de él, o todo lo que de él decían. Es decir, ya le mencioné, el único mensaje de cual se ocupa la Biblia es hablar única y exclusivamente de Cristo. Lea todo el capítulo 24 del libro de Lucas y va a entender allí esto. Y esto que él les explicó en esas 8 horas de viaje en ese camino a Emaús, ellos, esos 2 discípulos, lo entendieron. Y cuando llegaron a la casa, mientras comían, el Señor Jesús les resumió a todos ellos, nuevamente, todo lo que la Biblia de él decía. Y por espacio de esos 40 días que Cristo estuvo aquí después de resucitado, les enseñó todo esto, todo lo que la Biblia hablaba de él. ¿Cómo es que todo eso llegó a su cumplimiento? En él. Así, mis apreciados hermanos. Y esto ellos lo entendían. Y cuando dice ahí que fue dado a otra gente, se refiere ya no a un pueblo de linaje o de familia o descendientes de una prole, no, sino que a un grupo de gentes, hombres y mujeres, de cualquier edad, de cualquier latitud del mundo, de cualquier grupo étnico, de cualquier idioma o de cualquier trasfondo cultural, de cualquier credo religioso que esté dispuesto a abandonar todo eso y aceptar a Cristo. Ese es la otra gente. Ese es el nuevo pueblo que Cristo forma. Y a este nuevo pueblo, Cristo les da esa viña que los otros desecharon. Versículo 41. Y su viña dará en renta a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Son reemplazados. Hubo una nueva sucesión de mayordomos. Hubo una nueva sucesión de guardianes del tesoro. Y esa sucesión nos llevó a nuestros días. Miren lo que dice ahí, Efesios 4:11. Habían pasado muchos años, quién sabe, como 30 años después de eso. Miren, y él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ya no escribas, ya no fariseos, ya no sacerdotes, ya no sumos sacerdotes, no, nada de eso del Antiguo Testamento, nada de eso. Ahora el Señor busca a apóstoles en su tiempo, luego a profetas en su tiempo, que fueron los mismos apóstoles, luego evangelistas, que somos todos nosotros, y luego pastores y maestros. Pero pastor aquí no es el, entre comillas, título de pastor o concepto de pastor con el cual la gente se conoce hoy en día. No es ese tipo de pastores, no. Esos son asalariados. Aquí se refiere a aquel hombre o mujer que ama a Dios, ama a las ovejas y que está dispuesto a alimentarles con este alimento espiritual, tal como usted ahora está siendo alimentado a través de esta transmisión. Apóstoles somos todos, cada uno de nosotros, que Dios nos envía a cumplir esta misión. Y evangelistas también. Dios nos envía a predicar de Cristo. Y profetas
somos todos nosotros. Mientras nos dediquemos a predicar la palabra de Dios, estamos haciendo profecía, estamos profetizando, como dice la Biblia. O sea, profecía o profeta no es hablar del presente y del futuro a manera de especulación, no. En este contexto, ser profeta es predicar la palabra de Dios. Y luego, esa otra gente es la iglesia donde usted se congrega en casa. Porque ese es el plan de Dios, que la iglesia nazca, se establezca, funcione y se multiplique en una casa. Eso fue el ministerio del Señor Jesús y eso fue el ministerio de los apóstoles. Tanto así que la indicación del Señor Jesús fue: vayan a una casa, y ellos escogieron el aposento alto, y allí esperarán el Espíritu Santo y recibirán poder cuando el Espíritu Santo llegue sobre vosotros. Y los discípulos, ellos recibieron ese poder en una casa, reunidos en una casa como iglesia. Había más de 120 ahí. Y de la misma manera, en nuestros días, Dios quiere que nos reunamos en una casa, que la iglesia funcione en una casa. Y es ahí donde Él va a derramar el Espíritu Santo, como lo hizo en el día de Pentecostés. Otros líderes, profetas o predicadores o maestros, nos llega hasta nuestros días a nosotros. En los 12 discípulos ahí no hubo ningún escriba, ningún sacerdote, ningún anciano. Ellos habían recibido la autoridad de sanar, la autoridad de expulsar demonios. Ellos recibieron la comprensión completa del Antiguo Testamento. El Señor Jesús les explicó, ya mencioné, por espacio de esos 40 días después de resucitado, les explicó la interpretación completa del Antiguo Testamento, de que todo eso se cumplía en Cristo. Y ellos, los discípulos, comprendieron en forma completa el Antiguo Testamento. Es por eso que usted va a ver a Pedro en Hechos 2, en Hechos 4, en Hechos 10, hablando acerca de esa comprensión que él tenía completa del Antiguo Testamento. Y usted va a ver a Pablo escribiendo esas epístolas en esas cartas a las iglesias que funcionaban en las casas. Usted va a ver a Pablo en Hechos 17, Hechos 20, Hechos 28, desarrollando toda esa enseñanza que la Biblia llama la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles no es una doctrina que ellos inventaron o que recibieron de revelación, no. La doctrina de los apóstoles fueron las mismas enseñanzas de Cristo, aprendidas en esos 3 años y medio de ministerio y resumidas en esos 40 días después de la resurrección de Cristo. Y es por eso que es la razón de ser de esta serie, que se llama Las enseñanzas que transformaron el mundo. Si esas enseñanzas transformaron a la gente de esos días, tienen el mismo poder, la misma bendición para podernos transformar a nosotros en nuestros días. Y los apóstoles y la nueva iglesia cristiana son los nuevos mayordomos. Fue a ellos que Dios les dio ese tesoro del reino, las enseñanzas que hemos visto. Toda la revelación del Antiguo Testamento, toda la revelación del Nuevo Testamento, Dios se la dio a ellos, a los apóstoles. Y eso es lo que Hechos 2 dice, la doctrina de los apóstoles, que es la misma doctrina que nosotros tenemos que aprender, tenemos que vivir y practicar. Aquí no vale la doctrina de ninguna organización, de ninguna denominación. Aquí no vale las normas de funcionamiento de ningún grupo religioso, ningún dogma, ninguna tradición, ningún manual. No, aquí solamente prima la doctrina de los apóstoles, que está basada única y exclusivamente en la palabra de Dios, con un escrito está o un así dijo Jehová. Y nuestra misión es proteger, proclamar y proveer esa palabra de Dios y evitar que infiltrados traigan doctrinas engañosas. Nuestra tarea es solamente ser fiel a eso que hemos recibido, así como la iglesia del primer siglo recibió ese tesoro. De la misma manera nosotros somos llamados a ser fieles a ese tesoro. Entonces Jesús en esta parábola se refiere al fin del tiempo de gracia de los judíos. Y ellos se indignaron tanto, que dice Marcos 12:12, y procuraban prenderle,
mas temían a la multitud porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, y dejándole se fueron. Apreciado amigo, esto no solamente es mensaje para ellos, que es historia, especialmente es para ti, porque la realidad que ellos pasaron también la estamos pasando nosotros. Hemos desechado o hemos rechazado el Evangelio de Salvación con nuestra actitud indiferente, con nuestra actitud, vamos a decir, indoliente. Pero el Señor nos da una oportunidad más. El hecho de que tú alcances a esta transmisión es una bendición de parte del Señor, porque te está invitando, te está llamando, para que tú puedas ser parte de esa nueva otra gente, de esos nuevos mayordomos, de los tesoros del reino, y no nos convirtamos en labradores malvados. Aquí en la comunidad de la Iglesia en Casa, en nuestro ministerio Visión Casa, estamos dispuestos a ayudarte. Ahí están nuestras vías de contacto para que tú puedas acercarte a nosotros. Quiera el Señor bendecirte, quiera el Señor utilizarte para que tú te conviertas en un canal de bendición y que puedas transmitir este enlace. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias te damos por esta hermosa enseñanza. Te pedimos, oh Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú obres en el corazón de cada persona a la cual le llega esta señal o esta transmisión. Y ayúdanos, Señor, para que podamos ser genuinos mayordomos o administradores de este tesoro celestial. El propósito de este ministerio no es que usted cambie de religión o de iglesia, no es que usted suplanta o sustituya sus estudios personales de la Biblia con estas lecciones, no, es para complementar, es para ayudarle a entender estas lecciones. Y de la misma manera pedimos su ayuda. ¿Y de qué manera? Dándole un like, compartiendo esta transmisión, invitando a otras personas que se unan a este ministerio y suscribiéndote a nuestro canal e invitando a otras personas que se suscriban a nuestro canal Iglesia a tu alcance TV. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.